Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué significa el verbo faltar en español? Te voy a ayudar a entenderlo. Hola, hambrientos del español, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ana de How to Spanish Lessons and Podcast y hoy quiero enseñarte sobre un verbo súper importante que es bastante confuso y seguramente lo vas a necesitar usar. El verbo faltar. Antes de comenzar, quiero recordarte que este video tiene subtítulos en español y en inglés, así que los puedes activar abajo. El verbo faltar tiene 5 significados diferentes, así que seguramente vas a querer guardar este video en una playlist para poderlo estudiar varias veces hasta que puedas dominar estos 5 significados. Vamos con el primero. Faltar puede significar no ir a un lugar. En inglés el equivalente sería to be absent. Te voy a dar 2 ejemplos. Ella faltó a la escuela ayer. Estoy usando el pretérito. Ella faltó a la escuela ayer significa que ella no fue a la escuela ayer. Además, esto implica que es un lugar o una situación en donde se supone que debes estar, en un lugar donde tú tenías que estar. Yo no diría, por ejemplo, yo falté al museo ayer, porque en mi caso yo no trabajo en un museo, nadie espera que yo esté en un museo generalmente. Así que simplemente diría yo no fui al museo ayer. Sin embargo, si yo soy una guía de turistas, por ejemplo, y mi trabajo está en el museo, yo sí puedo decir falté al museo. Vamos con el ejemplo número 2. No me gusta faltar al trabajo. No me gusta faltar al trabajo. Otra vez, el trabajo es un lugar en donde necesito estar cada día, así que puedo usar este verbo. Nota que aquí estoy utilizando el verbo faltar, después la preposición a y luego el lugar. Faltar a la escuela, faltar a el trabajo, pero a más el es al. Por eso dije, no me gusta faltar al trabajo. Vamos con el uso número 2 del verbo faltar. Faltar puede significar no tener suficiente de algo. Por ejemplo, me falta leche para hacer el pastel. Me falta leche para hacer el pastel. Un pastel tiene ingredientes. Hay una receta que necesitas seguir que incluye huevo, harina, leche. En este caso hay un elemento que yo no tengo o que no tengo suficiente. En ese caso uso el verbo faltar. Me falta leche. Otro ejemplo. Nos faltan $10 para pagar la cuenta. Nos faltan $10 para pagar la cuenta. Quiere decir que si la cuenta es $100 y tú solamente tienes $90, no tienes suficiente dinero. Entonces, nos faltan $10. Otro ejemplo muy dramático. Te falta valor para declarar tu amor. Te falta valor para declarar tu amor. Quiere decir que no tienes suficiente valor, courage, para hacerlo. Quiero que notes que en este caso estoy usando un sustantivo después de faltar. Por ejemplo, me faltan $10. Faltan con la letra N es para cosas plurales. Si, por ejemplo, estamos hablando de leche, es una cosa, me falta leche. Ahora vamos con el uso número 3. También lo usamos cuando something is missing, something or someone. Pero no estoy hablando de missing como it's lost. Estoy diciendo que algo o alguien se supone que debe estar allí. Yo espero que alguien o algo esté en un lugar o en una situación y no está. Por ejemplo, puedo decir que en mi bolsa falta mi cartera. Se supone que mi cartera está en la bolsa. Yo la puse allí. No sé qué pasó, pero falta mi cartera. Yo esperaba que estuviera ahí. Otro ejemplo. En esta fiesta faltaste tú. En esta fiesta faltaste tú. Lo que significa es que yo esperaba
tener tu presencia en esta fiesta y no fue así, entonces you were missed en ese sentido. Un ejemplo más. Necesitamos esperar a todas las personas antes de comenzar. Aún faltan 5 personas. Aún faltan 5 personas. Quiere decir que they are still missing de este lugar y necesitamos esperar. El número 4 tiene que ver con tiempo. Faltar puede significar to still be left. Entonces decimos el verbo faltar, generalmente en plural, faltan, después la unidad de tiempo, 2 minutos, 5 años, 3 semanas, y después la preposición para. Por ejemplo, faltan 5 minutos para que termine la clase. Faltan 5 minutos para que termine la clase. Otro ejemplo, la hora. En este momento faltan 10 minutos para las 5. Faltan 10 minutos para las 5. Otro ejemplo, faltan 2 semanas para el viaje. Faltan 2 semanas para el viaje. Entonces lo usamos para decir how much time is left until something happens. Vamos con el uso número 5. Y de hecho tengo uno más para ti, entonces 5 más 1. Pero vamos con el número 5 que está muy relacionado con el anterior. Faltar también puede significar to still have time to go. To still have something left to do before something else. Por ejemplo, nos faltan 2 páginas para terminar el libro. Nos faltan 2 páginas para terminar el libro. Realmente este uso es prácticamente igual que el anterior, pero en el anterior yo te hablé de unidades de tiempo, como 2 horas, 1 semana. Aquí estoy hablando de otra cosa que no es tiempo. 2 páginas de un libro. Me faltan 2 páginas para terminar el libro. Otro ejemplo, todavía te falta madurar. Todavía te falta madurar. Ahí estoy diciendo que todavía tienes un largo camino hasta que puedas ser maduro. Madurar obviamente no es tiempo, es otra cosa. Muy bien, y vamos con el bonus de esta lección, que es faltar cuando tiene otro verbo antes, hacer falta. ¿Has escuchado esto? Hacer falta puede significar como I miss someone, como de, tengo muchas ganas de ver a esta persona, necesito a esta persona en mi vida y no está. Eso es hacer falta también. En ese caso podríamos decir algo como mi mejor amigo se mudó a otro país y me hace falta o me hace mucha falta. Esto no es muy usado en México, de donde soy yo. Sin embargo, hay otra forma de decirlo que es simplemente usar el verbo extrañar, que también significa to miss someone en este sentido. Entonces, mi amigo me hace mucha falta o yo extraño mucho a mi amigo. Nota que el enfoque es diferente. Me hace falta y digo la persona that I miss. Me hace falta mi amigo. En el otro ejemplo con extrañar, el enfoque soy yo. Yo extraño to whom? A mi amigo. Y esto de hacer falta, cuando no hablamos de una persona, también puede significar que algo takes a lot of time, a lot of effort, cualquier cosa así. Por ejemplo, para ser doctor hace falta estudiar mucho. Para ser doctor hace falta estudiar mucho, como it takes a lot of studying to become a doctor. Muy bien, pues esta fue una lección avanzada. Este verbo claramente es difícil. Hay al menos 6 usos diferentes que ya te expliqué. No intentes dominar todos hoy. Toma tu tiempo. ¿Por qué no tomas el uso número 1? Haces muchos ejemplos, practicas mucho. Al siguiente día estudias el número 2 y así para siempre. Entonces puedes guardar este video en una playlist, compártelo en alguna red social para que tus amigos que aprenden español lo tengan también. Y no olvides suscribirte para que puedas tener acceso a muchos videos como este, otros videos de podcast, otros videos de vocabulario y de gramática. Te dejo aquí y aquí algunas playlists que puedes ver para estudiar español. Nos vemos la próxima vez. Adiós.